Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener, pudo beber para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener, pudo beber para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener, pudo beber para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amada iglesia, sean muy bendecidos. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por podernos volver a reencontrar, estar juntos en torno a la presencia del Señor y juntos poderle entregar en esa unidad en el Espíritu, entregarle al Señor alabanza, adoración, reconocimiento, gratitud y también el poder compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Quiero iniciar orando juntos. Por eso le invito a que usted pueda inclinar su rostro ahí donde está en casa y acompáñeme en esta oración que le hacemos al Señor nuestro Dios. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres fiel en todo tiempo. Tú eres bueno en todo tiempo. Y hemos podido, Señor, probar de esa fidelidad, de esa bondad tuya, Señor, aún en este tiempo de tanta dificultad. Señor, porque tú eres Dios, te damos la gloria. Porque tú eres nuestro Señor, bendecimos tu nombre. Porque tú eres nuestro Salvador, te damos toda gratitud. Padre,
En esta hora yo ruego, Señor, que nos unas a través de tu Espíritu Santo. Nos unas, Señor, en un mismo sentir para, Padre, poder escuchar el mensaje de tu palabra. Necesitamos de esa revelación que viene de ti. Necesitamos de esa palabra, Señor, que viene de tu trono. Esa palabra, Señor, que nos enseña, que nos corrige, que nos lleva, Señor, a ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Padre, gracias. La honra es tuya, la gloria es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 12, donde voy a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora. Marcos, capítulo 12, voy a leer del verso 41 al 44, la palabra del Señor dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra del Señor que venga a bendecir nuestras vidas. Creo que este pasaje es uno de los más sencillos, profundos y preciosos que encontramos en la Escritura por la enseñanza sencilla y práctica que da para nuestras vidas en nuestro relacionamiento con Dios y en nuestro relacionamiento con la casa del Señor. Este pasaje muchas veces hemos escuchado distintas lecturas, reflexiones, exhortaciones respecto de él. Y trata de una viuda pobre que ni siquiera se menciona el nombre de ella, pero que todos aquellos que conocemos la palabra del Señor es una historia, un relato, una experiencia que el Señor observa y nos enseña y que es una enseñanza muy inspiradora para nuestras vidas. Hay muchos cristianos que piensan erróneamente en que Dios no le interesa nuestro dinero o posesiones. Piensan que esos son temas demasiado mundanos, poco espirituales, para que Dios se preocupe de ellos. Yo creo personalmente que Dios, de acuerdo a lo que yo veo a la luz de su palabra, yo creo que Dios no está interesado en nuestro dinero. Lo que sí creo que Dios está muy interesado en cuanto le amamos. En cuanto le amamos. Y esto no viene a ser una contradicción a lo que en esta hora quiero compartir con la palabra. En Marcos capítulo 12, verso 30, dice la palabra del Señor, Jesús hablando, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice el Señor Jesús. Cuando nosotros, hombres y mujeres de Dios, llegamos a amar a Dios de acuerdo a cómo el Señor Jesús lo está describiendo en este mandamiento, de amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas,
el tema del dinero pasa a un segundo plano, pasa a un segundo lugar y no tiene mayor importancia para nosotros y ni para Dios en cuanto a nuestra relación con Él. Cuando nosotros amamos a Dios, lo amamos con todo el corazón, lo amamos con toda el alma, lo amamos con todo nuestro razonamiento, lo amamos con todas nuestras fuerzas. Cuando llegamos a ese nivel de relación de amor con Dios, a Dios no le negamos nada y Dios tampoco nos llega a negar nada. Es por eso que en esta hora, al hablar acerca de esta experiencia que Jesús nos relata en este Evangelio de Marcos, y cómo Jesús llama a sus discípulos para enseñarles, hoy también el Señor nos llama a través de esta palabra para enseñarnos más allá de lo que tiene que ver con el dinero que esta viuda pone en el arca de la ofrenda, sino que nos lleva a hablarnos acerca del relacionamiento que tenemos que tener con el Señor. Dice la palabra del Señor que hemos leído, Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca de las ofrendas. Jesús ya estaba hace mucho rato ahí en el templo. Nosotros vemos en el relato que encontramos aquí en el capítulo 11, capítulo 12, que Jesús estaba en el templo y él había estado tratando distintos temas, contestando distintas preguntas a los saduceos, a los herodianos, a los fariseos y a los escribas. Él tuvo, en este capítulo, nos relata cómo Jesús estaba recibiendo distintas preguntas y él contestando estas preguntas. Y después que finaliza esto, él se aparta de ellos y se va a un lugar donde podía observar de su posición cómo la gente llevaba sus ofrendas ahí al templo. Y esto nos recuerda de que las ofrendas, los diezmos, las primicias que les entregamos al Señor son secretas. Ya nos enseña la palabra que nuestra mano izquierda no debe saber lo que está entregando la mano derecha. Esto nos habla de que la ofrenda, el diezmo, es privativo, es una relación muy privada y personal con el Señor, con nuestro Dios. Y Jesús ve que Él está observando esto y esto nos enseña que si bien es cierto, las ofrendas, los diezmos y las primicias es una relación muy íntima con el Señor, pues el Señor es el que está observando en ese tiempo y en este tiempo qué es lo que estamos depositando, qué es lo que estamos entregando, cómo lo estamos honrando delante de su presencia con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos y nuestras primicias. La palabra dice, muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Lo primero que Jesús observó es que los ricos echaban mucho dinero. Esto era razonable y Jesús observó y no hizo mayor crítica de aquello. El ser rico, el tener una buena posición, no es malo. Conozco de muchas experiencias de hombres ricos que son muy generosos con la obra del Señor. Y también conozco a hombres y mujeres que son pobres y son avaros con la obra del Señor. Por lo tanto, aquí no se trata de ser ricos o ser pobres. Se trata de una condición del corazón delante de la presencia de Dios.
Cuando Jesús observaba a los ricos, esto no llamó su atención. No es lo que le hizo más ruido al Señor, no es lo que más le llamó la atención al Señor, sino que lo que llamó la atención de Jesús fue el observar lo que entregó esa viuda pobre. Y aquí no está limitada la observación de Jesús tan solamente a la acción física de esta mujer, sino que Jesús observa, lee lo que hay en su pensamiento, en su corazón, acompañado de esta acción. La razón de que lo que llama la atención a Jesús de esta viuda pobre y no lo que hacen los ricos es porque los ricos que él está observando en esa hora no representan ningún sacrificio para ellos, sino que daba de lo que les sobraba, de la abundancia que ellos tenían. Y esto me hace a mí recordar la experiencia que en otras ocasiones he relatado y que tiene que ver con un zapatero remendón, un hombre muy humilde, que su oficio era reparar zapatos, y luego comienza a fabricar zapatos, pero la mayor importancia de este hombre no radicaba en su oficio, sino lo que él hacía con las ganancias de su oficio. Él, siendo un hombre muy humilde, un zapatero remendón, él entregaba muy dedicadamente su diezmo a la iglesia que él pertenecía. Y él, del fruto de su trabajo, cada semana llevaba un diezmo que era humilde delante de las ofrendas, ahí delante del altar del Señor. Pero este hombre comenzó a progresar, y ya no entregaba tan solamente el 10%, sino que comenzó a dar un poco más y más. Y ya no entregaba el 10, el 20, el 30, sino que siguió prosperando, y ya su taller no era tan solamente de un zapatero remendón, sino que él comenzó a levantar una industria del calzado, y Dios lo comienza a prosperar. Llega tal su prosperidad y su fidelidad a Dios, que él comienza finalmente a entregar el 90% de lo que el Señor le daba. El 90% de lo que su industria les daba de ganancia, él lo entregaba a la iglesia del Señor, lo entregaba a la obra del Señor en gratitud por todo lo que Dios lo había prosperado. Este hombre, el señor Jarman, el hermano Jarman, y yo he podido leer, existe este letrero actualmente ahí en la iglesia de Pedro Montt, donde dice que hay una placa ahí que da las gracias, los agradecimientos al señor Jarman, un hombre que entregó el 90% de diezmo al Señor. Y él se quedaba tan solamente con el 10%. Y así, viviendo con el 10%, era un hombre millonario. Y gracias a sus donativos se construyeron templos en distintas partes del mundo. Aquí en Chile, en Antofagasta, en Concepción, en Santiago y aquí en Valparaíso. El tema no tiene que ver con cuán rico soy o cuán pobre soy. El tema tiene que ver con la condición de mi corazón delante de la presencia del Señor. Una viuda pobre, nos habla Jesús en esta hora.
Fue entonces cuando Jesús observa que esta viuda pobre se acerca ahí al arca de la ofrenda a entregar su ofrenda. Primero consideremos la condición de las viudas en los tiempos de Jesús. Primero nosotros nos vamos a encontrar que en la palabra Jesús muestra interés por las viudas y en este relato encontramos ese interés. La razón estaba en que la situación de las viudas de las mujeres viudas ancianas, era una situación bastante precaria en esos tiempos. Cuando morían sus maridos, ellas quedaban en una situación muy deficitaria, de desamparo y abandono. Ya sabemos que en el mundo antiguo no existían las pensiones para las viudas, no había seguro social alguno para poderla auxiliar después de la muerte de su marido. No había trabajo para ellas, el trabajo era muy pesado y generalmente preferían a la gente joven y más fuerte. Sin medios económicos propios, la vida de las viudas se volvía demasiado complicada, a menos que tuvieran un hijo mayor o parientes que pudieran darle cobijo, y eso les permitía que su vejez fuera más digna. Pero aún suponiendo que ellas tuvieran una mejor condición, nosotros vemos en la palabra de que las viudas eran, no tan solamente en ese tiempo, sino en este tiempo, eran presa del abuso de la gente, y no tan solamente de la gente, sino que también de la clase religiosa. Es así que Jesús en Marcos capítulo 12, en este mismo capítulo que estamos, verso 40, del 38 al 40, dice: y Jesús les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman los saludos en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Dice de ellos que devoran las casas de las viudas, y por pretextos hacen largas oraciones. Estos, dice Jesús, recibirán mayor condenación. Jesús está describiendo una calidad de persona en los escribas que se aprovechaban de las viudas que quedaban en la indefección, y se aprovechaban de ellas. Dice que iban a sus casas, devoran las casas, o sea, los bienes de las viudas los devoraban, se los llevaban, y por pretexto hacían largas oraciones. En ese tiempo y en este tiempo Jesús dice: esos recibirán mayor condenación. También nosotros encontramos un relato del Señor Jesús que habla del juez injusto, y que ese juez ve que va una viuda constantemente a pedir el favor del juez, y el juez la ignora y la vuelve a ignorar, hasta que el juez, ante la insistencia de esta mujer, decide atenderla. Entonces ellas no eran bien atendidas, no eran bien miradas. Por tanto, las viudas en ese entonces dependían de la misericordia de su familia, de la gente en general, y nosotros nos encontramos que en el Antiguo Testamento la ley del Señor, los mandamientos del Señor, al pueblo le enseñaban que tenían que hacer caridad con las viudas. Luego, en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de la iglesia, nos encontramos también que el apóstol Pablo da consejos ahí en el libro de Timoteo, en la primera carta, de cómo debían ser atendidas las viudas. Y mis hermanos, en resumidas cuentas, la condición de viudez en ese tiempo era muy dura.
era de mucha fragilidad y digna de lástima. Y no es de extrañar que el resultado de ese desamparo, de esa fragilidad, de esa vida tan dura, les llevaba a ellas a que se refugiaran en el Señor. Y es el caso de esta viuda que llega ahí al templo y llega a entregar esa ofrenda. Una viuda pobre echa 2 blancas. Es lo que observa Jesús. Estas monedas, estas 2 blancas, equivalen a la fracción más pequeña de cualquier moneda de la actualidad. En este tiempo podríamos decir que esa mujer echó 20 pesos, lo que conocemos nosotros como 20 pesos. Su valor como tal era, podría decirse, insignificante, y muy insignificante en comparación a lo que los ricos estaban echando. En una ocasión, visitando una iglesia, me llamaron los líderes para hacerme distintas preguntas, para estarlos instruyendo en la doctrina y también estarlos instruyendo en aquellas cosas que son más de administración en la iglesia. Y uno de los diáconos me dice la siguiente pregunta. Pastor, me dice, ¿qué piensa usted de aquellas personas que echan monedas de 10 pesos en las ofrendas? ¿Usted cree que deberíamos hablar con la congregación para decir que ya no echen esas monedas? La verdad que esa pregunta me sorprendió y me dolió. Me dolió. Y yo en ese momento le pedí sabiduría al Señor. Y el Señor me trajo este texto para contestarle a esa persona. El Señor no está interesado en cuánta cantidad de dinero estamos depositando ahí en el altar. El Señor está interesado en la motivación que hay en nuestro corazón para entregar una ofrenda delante de su altar. No tiene que ver con cantidades, sino que tiene que ver con el espíritu con que lo estamos entregando. Y es lo que el Señor Jesús observa en esta mujer. Una mujer viuda, una mujer frágil, una mujer humilde, una mujer que estaba entregando todo lo que tenía. El Señor Jesús la observa, el Señor Jesús hace una lectura no tan solamente de las 2 blancas que ella estaba echando, sino que el Señor Jesús hace una lectura de lo que hay en el corazón de esta mujer, de lo que hay en el espíritu de esta mujer, de lo que hay en ella cuando está entregando esta ofrenda. Mis hermanos, si el Señor Jesús, siendo el Señor, miró con delicadeza, miró con buenos ojos la ofrenda de esta mujer, ¿quién somos nosotros para despreciar lo que un hermanito, una hermanita lleva delante del altar del Señor? Permítanme. La acción de esta mujer viuda, el Señor la observa y hace el comentario. El comentario que hace delante de sus discípulos en estos versos es una palabra que ha venido a inspirar a cientos y quizás millones de creyentes a lo largo de la historia de la cristiandad a seguir su ejemplo. Ha inspirado a hombres y a mujeres a no sentirse menos que otros y darle una real importancia a las ofrendas que están depositando delante del altar del Señor. Esas ofrendas humildes,
inspiradas, llenas de devoción. Esas ofrendas el Señor las multiplica en la pequeña iglesia y en el gran templo, las multiplica, y el Señor nos enseña a través de esto que Él con pequeñas cosas puede hacer grandes cosas. Con pequeñas cantidades puede hacer tremendas obras. Con las pequeñas cantidades que este hombre zapatero remendón comenzó a entregar, Dios lo comenzó a multiplicar y llevó a hacer y construir grandes templos, y de ahí se vino a predicar el evangelio en distintas partes del mundo, y mucha gente recibió la palabra del Señor, y mucha gente fue rescatada desde el infierno a la vida eterna. Mis hermanos, nada es despreciable delante de la presencia del Señor. Esto nos tiene que llevar a considerar de mucho valor el acto de humildad que algún hermano hace con devoción, con cariño, con alabanza, con gratitud, un servicio que él entrega en la casa del Señor. Todo eso es de mucha consideración. Todo eso es muy bien visto por el Señor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar como mira el Señor. Tenemos que mirar con los ojos que mira Jesús. Y no menospreciar una ofrenda, por humilde que sea, no menospreciarla, si va llena de amor, de devoción y de dedicación al Señor. Una viuda pobre echó más que todos. Cuando Jesús ve eso, dice la palabra, entonces llamando a sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos y les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús estaba ahí observando el arca de las ofrendas. Y cuando observó eso, llamó a sus discípulos y les entrega la enseñanza. Mira la palabra, de cierto os digo. Cada vez que en la palabra el Señor dice, de cierto os digo, es un llamado de atención del Señor, porque va a decir, porque va a enseñar algo importante. Y aquí Él utiliza esta frase, de cierto os digo, porque a sus discípulos tenía que darle una enseñanza de mucho valor, de mucha importancia para el reino, para el Señor. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Lo que la viuda pobre hizo fue de mucha importancia ante los ojos de Jesús. Y el Señor Jesús llama a sus discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente la gente que estaba ahí presente no se fijó, no tomó en cuenta, no observó, ni menos apreció la ofrenda de esta viuda, sino que muchos fijaron sus ojos en el puñado, en el saquito de monedas que llevaban los ricos. Mas Jesús tiene sus ojos puestos en el corazón de las personas, en la motivación de lo que el ofrendante, del que vaya delante del altar, le presenta al Señor. Es interesante notar que a pesar de los graves abusos que se cometían en la religión de Israel en ese entonces, el Señor valoraba y la devoción genuina que apreció en las muchas personas que iban delante del altar.
El Señor Jesús no critica el que vayan a entregar las ofrendas, sabiendo que los sacerdotes tenían malas costumbres. Ya conocemos el hecho de que Jesús hace una limpieza del templo, porque los sacerdotes estaban actuando de mala manera. El Señor Jesús dice que el templo, casa de oración será llamada. La casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones. Y Jesús se molesta con los religiosos. Pero Jesús no le impide a la gente ir a entregar sus ofrendas a la casa del Señor, porque es muy distinto la administración que los religiosos estaban haciendo en la época de Jesús. Es muy distinto a que Jesús viera lo que significaba el templo ahí en Jerusalén, lo que significaba la casa de Dios. No por la mala administración, no por el mal actuar, no por el mal testimonio de algunos, vamos a desechar todo lo que el Señor ha manifestado en su reino para este tiempo. Cada uno de esos que está defraudando la casa del Señor, todos aquellos que están entregando una doctrina errada, deberán dar cuenta al Señor, como cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Señor valora lo que esa mujer en ese entonces, sencilla, humilde, pobre, viuda, hizo. De la misma manera lo valora en este tiempo. Esta viuda pobre echó más que todo, dice el Señor Jesús. ¿Cómo podía hacer esto? Si los ricos que habían pasado antes habían echado mucho más. Seguramente sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en la enseñanza que les da a ellos y la enseñanza que nos da a nosotros, es de que el Señor no mira la cantidad de ofrenda, sino el corazón, la motivación que hay en el corazón para dar esa ofrenda. En este sentido, este pasaje tiene mucho que enseñarnos. Hay principios en este pasaje que nos hablan de lo que el Señor Jesús observó en aquella viuda cuando entregó esa ofrenda ahí en el altar. El Señor Jesús no solamente vio una acción física de entregar 2 blancas, 20 pesos, sino que el Señor Jesús vio mucho más allá. Primero, la viuda no va a dar al templo por obligación, sino que va a dar voluntariamente porque ama la obra del Señor. Lo primero que percibimos de la ofrenda de esta viuda es que ella dio todo lo que tenía. Y en ninguna parte de la ley, ¿cierto? En ninguna parte de la ley exigía que tenía que darlo todo. Pero ella va y lo entrega todo. Ella lo entrega voluntariamente. Ella lo entrega porque eso era su adoración. Esa era su gratitud. Esa era su forma de devoción al Señor. Lo entregó todo. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7, le escribe el apóstol a la iglesia y le dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Mis hermanos, la ofrenda que llevamos delante del altar del Señor es una ofrenda que tiene que nacer de nuestro corazón, tiene que nacer de nuestro sentir hacia el Señor. Y no está determinada esa ofrenda, ese diezmo, esa primicia, no está determinada por lo que digan los hombres, sino que está determinada por cómo tú te relacionas con Dios.
Y esa mujer viuda lo tenía así de presente. Segundo principio, para entregar una ofrenda que agrade al Señor, primero debemos rendir nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Tenemos que rendir nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Ya lo hemos dicho, el Señor mira nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vamos al altar a entregar esa ofrenda, ese diezmo de gratitud, de honra para el Señor, lo hacemos primero rindiendo nuestro corazón. Ya nuestro corazón va rendido delante de la presencia del Señor. La ofrenda es parte de la devoción. La ofrenda es el complemento de nuestra devoción, no la cantidad. Luego, entregamos nuestra ofrenda al Señor porque amamos al Señor. La mujer viuda, esta mujer viuda amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Y por eso entregó todo ese dinero. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda? ¿Qué otra explicación podríamos encontrar para que ella pudiera entregar todo? Es porque ella amaba al Señor. Lo amaba con todo su corazón, lo amaba con toda su alma, lo amaba con toda su fuerza, lo amaba con todo su razonamiento. Y por eso tenía libertad para poderle entregar todo al Señor. Es una ofrenda que viene a agradar al Señor. Cuarto principio que encontramos en lo que el Señor Jesús nos está enseñando en esta hora, que la ofrenda es con sacrificio y con abnegación. La viuda dio todo su sustento. Esa es una ofrenda con sacrificio. No dio de lo que sobraba, como habían hecho antes los ricos que entregaron sus ofrendas. Ella entregó algo que necesitaba para vivir. Ella entregó algo que para ella le era valioso. Le era valioso. Y eso nos enseña el principio de dar, no que lo que nos sobra, no lo que tenemos ahí porque ya no lo necesito ocupar, sino que lo estaba dando con sacrificio y abnegación. Y hay una experiencia del rey David que está relatada ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Y es la experiencia de cuando David comete pecado delante de la presencia del Señor al hacer un censo, al censar a la nación. Y viene ahí el profeta Gad y le habla de que esto fue mal visto por el Señor. Y David dice, pequé gravemente delante del Señor, locamente he hecho delante del Señor, y se arrepiente. Y el profeta Gad lo manda a que levante un altar con una ofrenda de sacrificio delante del Señor. Y David va y va a levantar este altar. Y David llega a un lugar donde quiere levantar ese altar y sale a su encuentro el dueño de ese lugar, el dueño de esa tierra. Y cuando David le explica a lo que va, el dueño de esta tierra le dice, mi rey, mi señor, yo con gusto te entrego esta porción de tierra para que levantes el altar. Yo te entrego la leña y te entrego, Señor, todo aquello que tú necesitas para hacer este sacrificio. Te entrego la tierra, te entrego el lugar, te entrego la leña, para los bueyes, los animales, te lo entrego todo. La gente amaba a David. Y era un honor servirle de esa manera a David. Pero David dice no. David dijo a este hombre que se llamaba Arauma, no, sino por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios
sacrificio que no me cueste nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 siclos de plata. Qué tremenda enseñanza nos da David. David, tal vez como cualquier otro hombre, podía haber llegado a ese lugar y haber dicho, gracias por lo que me estás entregando y hacer el sacrificio y todo. No, pero David sabía que el sacrificio, que la ofrenda, que le agrada al Señor, es algo que a nosotros nos cuesta. Cuando tú vas a entregar una ofrenda, cuando tú entregas un diezmo al Señor, cuando tú entregas una primicia al Señor, no es algo que te sobra, es algo que a ti te ha costado. Te ha costado trabajo, te ha costado dedicación, te ha costado desvelo, te ha costado sacrificio. Y eso el Señor lo ve y lo aprecia, mi hermano. Y el Señor apreció lo que esta viuda estaba entregando porque ella estaba entregando con sacrificio. Y quiero repetir nuevamente esto, hermanos. Quiero repetir nuevamente esto para no perder el contexto de lo que estamos hablando. De ninguna manera el Señor desprecia la ofrenda, el diezmo, la primicia que un hombre rico, acomodado, de buena situación puede entregar. No, el Señor no quiere ver gente pobre. El Señor no quiere ver hijos pobres. No es el tema. Sino que lo que el Señor ve es la disposición del corazón. Que es lo que vio Jesús en esta mujer viuda. Entonces, la ofrenda que le entregamos al Señor no tiene que ver con nuestra situación de riqueza o de pobreza. En todo tiempo tenemos que ofrendar y honrar al Señor. En todo tiempo tenemos que diezmar al Señor. En todo tiempo tenemos que llevarle al Señor una ofrenda, un diezmo, en un sentido de adoración, de honra, de alabanza, de gratitud al Señor. No tiene que ver con la situación que estás. No tiene que ver con la situación de pobreza o de riqueza. Hay un error ahí en esto, cuando se entiende de esa manera. Mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña, nos habla de que nuestra ofrenda no tiene que ver con cantidades, sino que tiene que ver con disposición del corazón, cómo estoy honrando al Señor. Y hay muchos versos de la Biblia que nos hablan de que nosotros podemos probar al Señor en esto. Si acaso Él no abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición hasta que sobreabunde en aquellos que son justos, fieles y le honran con sus bienes. Esta mujer viuda le honró al Señor porque le entregó todo lo que tenía. Nosotros vemos en la segunda carta de Corintios, capítulo 8, verso 2, cómo los macedonios, estando en los hermanos de la iglesia de Macedonia, estando en pobreza, ellos quisieron participar de la ofrenda que le estaban mandando a la gente necesitada ahí en Jerusalén. Y le pidieron a Pablo, por favor, permítenos. Y Pablo lo expresa de esta manera, que ellos primero se ofrendaron a sí mismos y después entregaron de su pobreza, lo entregaron todo. Ofrendaron, dieron de su pobreza. Hermanos, y eso tiene un valor tremendo delante de la presencia del Señor. Cuando el profeta Elías va ahí enviado por el Señor, donde la viuda de Sarepta de Sidón, esta viuda estaba en condición de morir de hambre, porque había sequía, había hambre en toda la región. Y cuando llega ahí el profeta y le dice que le dé de comer, la mujer hace una tortilla, un pan de la última harina y el último aceite que tenía. No se lo negó al hombre de Dios, porque Dios había preparado el corazón de esta mujer para dar
todo lo que tenía y luego para recibir de Dios toda la abundancia que Dios le dio. Y esto tiene que ver con obediencia y confianza en el Señor, dando lo mejor. El otro principio, dar lo mejor al Señor. Sin lugar a dudas, que lo mejor, lo único que tenía esa viuda para entregarle al Señor, lo entregó ahí, en esas dos blancas. Le entregó una ofrenda de calidad, porque era lo único, lo último que tenía. Era una ofrenda especial, era una ofrenda, una super ofrenda delante del Señor. Y el Señor nos habla a nosotros a través del profeta Malaquías, cuando le dice a su pueblo: habéis dicho así, dice el Señor, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste a mi altar, trajiste como ofrenda lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentaste esa ofrenda delante de mi presencia. ¿Aceptaré, dice el Señor, yo eso de vuestra mano? Dice el Señor: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Dios lo dañado. Mis hermanos, nada hay oculto delante de la presencia del Señor. Engaña a la iglesia, engañas al pastor, engañas a la congregación, engáñate a ti mismo, pero al Señor no lo podemos engañar. Y el Señor le llama la atención ahí a la clase sacerdotal y llama la atención al pueblo a través de Malaquías, que llevaban delante del altar lo robado, lo hurtado, llevaban lo cojo, llevaban lo enfermo, y el Señor despreció eso. Despreció eso. Era tal el desprecio que estos tenían del Señor cuando presentaban esta ofrenda, que el Señor se molesta, les llama fuertemente la atención. Y después nosotros vemos que hay un silencio de más de 400 años que Dios no habló al pueblo de Dios. 400 años de silencio. No provoquemos la ira del Señor. No provoquemos el silencio del Señor. No provoquemos al Señor actuando mal nosotros. Hay una tremenda enseñanza que el Señor nos está entregando a través de esta experiencia de esta mujer viuda. Hay que entregar con generosidad. Tampoco hay duda de que esta viuda dio generosamente. Ella entregó todo lo que tenía. Fue generosa. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no se trata de entregar una ofrenda a Dios pensando en la recompensa. Esto no se trata de querer ir en beneficio del reino y esperar una recompensa de Dios. Con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, nosotros no compramos el favor de Dios. No olvidemos que las bendiciones de Dios no se compran. La bendición de Dios viene por gracia a nuestras vidas. Nosotros damos a la casa del Señor porque amamos al Señor. Esta viuda amaba al Señor. Y es más, quiero decirle, mi hermano, que nosotros damos al Señor porque amamos al Señor. Y amamos la obra del Señor. Y amamos a nuestro prójimo. Y como yo amo a mi prójimo, como yo amo a esa gente pecadora, yo quiero que se levanten más iglesias, que se levanten más ministerios para que se predique la palabra del Señor. Esta viuda lo entendía así.
Ese zapatero remendón lo entendió así. Cuando amamos a Dios, le damos a Dios generosamente, generosamente. Y por último, cuando le entregamos al Señor, lo entregamos con fe y con confianza en el Señor. Con fe y con confianza en el Señor. Muchos podrían decirle a esa mujer que entregó esos 20 pesos, eso te podría haber servido, mujer, para comprarte un pan. Mujer, eso te podría haber servido para ir y comprar algo para tu alimentación. Pero esa mujer amaba a Dios y confiaba en el Señor. Y ella sabía de que el Señor, así como ella conocía al Señor, el Señor la iba a sustentar. No le iba a faltar nada. Hay mentes que solamente actúan con la razón. Suman 2 más 2 es 4. Hermanos, yo quiero decirte que mi experiencia, que mi 2 más 2 no es 4. Mi 2 más 2 es mucho más. El Señor me lo ha demostrado constantemente. Constantemente. Quiero decirle algo, compartirle algo. El mes de julio recién pasado, las noticias eran malas, que era una tremenda crisis para todos. Hermanos, y las ofrendas y los diezmos para la casa del Señor fueron mejores que muchos meses antes e incluso del año anterior. En todos estos tiempos, la casa del Señor ha sido sustentada. En todo este tiempo, la casa del Señor no le ha faltado nada. Y eso es porque primero le doy la gloria y la honra al Señor y mi reconocimiento a hombres y mujeres de Dios que son parte de nuestra congregación, que aman al Señor, que aman su obra y le son fieles al Señor. Y yo veo cómo el Señor se manifiesta en fidelidad, en bendición en sus vidas. Esta mujer viuda pudo probar eso del Señor. Vivir por fe. Eso requiere conocer y confiar en el Señor. Cuando conocemos al Señor, cuando hemos probado su fidelidad, tenemos plena confianza de que el Señor no nos va a fallar. Solamente de esta manera podemos ser libres del temor que nos produce la posibilidad de poder perder la seguridad y las comodidades de lo que tenemos. Mis hermanos, todo está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Yo quiero decirte que el Señor no está interesado en tu 10% de tu diezmo. El Señor está interesado también en tu 90%. ¿Y cómo es eso? El Señor está interesado en tu 10%, sí, lo que tú entregas en el templo, muy bien. Pero el Señor también está interesado en lo que tú haces con tu 90%. ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo lo trabajas? Porque el Señor te da el 100%. Y nosotros no le rendimos cuenta al Señor por nuestro 10%. Nosotros le rendimos cuenta al Señor por nuestro 100%. Esto quiero decirte, hermano, que cuando yo oro como pastor por ti, no estoy orando por tu 10%. Yo estoy orando para que Dios te bendiga en tu 100%. Porque así lo enseña el Señor. Porque así me lo ha enseñado el Señor. Y esa bendición no es una bendición que tiene que ver con un 10%, que no tiene que ver con una ofrenda. Yo quiero que tú seas bendecido en todo. El Señor quiere que tú seas bendecido en todo. Para esto es necesario confiar en el Señor, confiar en su fidelidad, confiar en lo que Él ha prometido, porque el Señor no falla. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, serán añadidas. Aprendamos a confiar en el Señor. Cuando tú vayas ahí al altar a entregar esa ofrenda, ese diezmo, esa primicia al Señor, primero anda con un corazón rendido delante del Señor.
y no tengas un pensamiento de soberbia porque llevas más o vayas intimidado porque llevas menos. No. Lo que tú tienes que ir es con un corazón rendido ante el Señor. Porque amas al Señor. Vas al altar a entregarle lo mejor al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y yo oro constantemente para que tú seas bendecido por el Señor, así como el Señor ha bendecido a las cabezas de esta iglesia. La gloria y la honra es para el Señor. Te invito a que podamos orar delante de la presencia del Señor. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Damos gracias por esta preciosa enseñanza que tú nos has dado en esta hora. Señor, gracias porque el Señor Jesús pudo observar y pudo enseñarnos lo que había en el corazón, en la intimidad de esa mujer que llevaba una ofrenda ahí al altar. Señor, te damos gracias por tu generosidad. Señor, te damos gracias por tu bendición. Señor, mucha gratitud por esa gracia tuya manifestada en nuestras vidas. Señor, enséñanos a ser generosos y fieles contigo y con tu iglesia. Señor, quítanos el temor y la desconfianza. Señor, quita de nosotros, Señor, todo temor y desconfianza al día de mañana. Porque, Señor, el ayer, el hoy y el mañana te pertenecen a ti. Y en ti hemos confiado. Así como nos has sustentado ayer y nos sustentas hoy, también nos sustentarás mañana. Señor, enséñanos a confiar siempre en ti. Enséñanos a entregar lo mejor de ti, lo mejor de nosotros para ti. Padre, yo te ruego que tú bendigas a los que te honran con sus bienes, a los que te honran con su servicio, a los que te honran, Señor, con sus talentos, con sus dones, con su tiempo. Pido que, Señor, tú bendigas a los que confían en tu protección, a los que confían y descansan en tus promesas. Ruego tu bendición, Señor, para mis hermanos y mis hermanas, que te aman, que te son fieles a ti. Señor, y a los que tienen dudas, a los que tienen temores, ruego que tu Espíritu Santo les hable, para que también ellos gocen, Señor, de esa mirada de aprobación del Señor Jesús para sus vidas y para nuestras vidas. La gloria y la honra es tuya, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, damos gracias al Señor por esta linda palabra que el Señor nos ha dado y damos gracias al Señor por su fidelidad, por su amor para con nuestras vidas. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves. Mientras tanto, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte.